Estamos con los 5 enemigos de la iglesia, ¿cierto? Seguimos. Vamos con la serie 5 enemigos de la iglesia. Y hablamos del primero, que fue el espíritu de Jezabel. Muy bien, el espíritu de Jezabel. ¿De dónde viene el espíritu de Jezabel? De Jezabel, la esposa de Acab. Jezabel, profetisa de Baal. Era una mujer inclinada a dioses paganos, como el dios Baal, como la diosa Acera. El dios Baal, el dios Sol, un dios pagano. La diosa Acera, la reina de los cielos, como la conocían los cananeos. Todos dioses paganos. Y ella inclina el corazón de su marido con manipulación, ocultismo, seducción y demás a lo malo. Entonces inclina el corazón de su marido a seguir dioses paganos, y ella y toda la nación asumen consecuencias de estas decisiones. Es esa mujer manipuladora, ese espíritu de control, manipulación, unido a deseos engañosos, unido a deseos en la carne, unido a ocultismo y brujería. Entonces es ese espíritu fuerte que a veces quiere entrar en la iglesia, pero no sé si lo escucharon en la convención. La profeta Jane Hammond habló del espíritu de Jezabel y yo dije, wow, tengo que volverme a escuchar muy bien, porque ese día estaba como anfitriona. Entonces, me hablaban por los in-ears, los de producción, una cosa, y por el otro oído escuchaba a la profeta. Entonces yo decía, ay, déjenme concentrar. Me provocaba como decirle a los de producción, cállense un ratico y déjenme concentrar, porque estaba tan bueno lo de la profeta que tengo que volverme a escuchar perfectamente, porque ella habló del espíritu de Jezabel, que quiere atacar la nación, el mundo, y que está atacando las naciones también. Y yo dije, wow, yo creo que no es casualidad. Le decía, Sandro habló del espíritu de Jezabel. Y Sandro estaba ahí y me dijo, sí, mi amor, yo escuché. Sandro le tocó convención de mujeres ahí al lado mío. Entonces, ese es el espíritu de Jezabel, de control, dominio. Es un espíritu fuerte. Luego hablamos del espíritu de Absalón. Bueno, los que están ahí conmigo, si no, mire, si se lo ha perdido, pues tiene que buscarlo en YouTube, ahí en la página de MC y Zipaquirá, y escuche todos los espíritus. Porque ayer ponía un sentir el Señor en mi corazón, y es hacer una velada. Y que en esa velada tengamos tiempo de quebrantar esos 5 espíritus. Porque es que aquí los decimos un poquito rápido y hacemos la oración, y pues la idea es que los identifiquemos. Pero qué lindo que podamos tener ese tiempo de oración y de hacer guerra y quebrantar esos 5 espíritus. Lo sentí cuando lo escuché también de la profeta, que habló del espíritu de Jezabel. Dije yo, Dios mío, esto está atacando a la nación. Y creo que esa velada, voy a hablar con Sandro, la tenemos que hacer antes de las elecciones, porque nos toca orar por Colombia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Usted sí ora por su nación, hermano? Amén. Bueno, nos toca orar, que el Señor guarde a Colombia, proteja a Colombia, y bueno, ahí necesitamos orar. Entonces, ese es el espíritu de Jezabel. El de Absalón tiene que ver con Absalón, el hijo de David, que heredó maldición también por su padre. Fíjese cómo el pecado de los padres recae en los hijos y va de generación en generación. Entonces Absalón pues recibe una herencia fea, que debió haberla identificado, haberla quebrantado, así como hemos hecho usted y yo, que también traíamos cositas a veces de la casa, que nos tocó quebrantar para poder seguir adelante con Dios. Pero él no la identificó, sino que se dejó usar por el enemigo con un espíritu de desobediencia, deslealtad, rebeldía. Ese es el espíritu de Absalón. Rebelión, desobediencia, deslealtad, porque recuerde que él fue desobediente a su padre, quiso dañarle la imagen a David, pasó por encima de David, lo desprestigió, quería usurparle el trono. Bueno, y todo lo que hablábamos, que no me ha dado sino cada domingo para hablar de uno solo. Sí, usted sabe que yo preparé la charla para un solo domingo. ¿Será que las mujeres hablamos mucho? Bueno, no, más bien explicamos bien. Digámoslo de esa manera, ¿cierto? Suena mejor. Bueno, entonces, ese es el espíritu de Absalón, que es rebeldía, desobediencia, deslealtad, no reconocer una autoridad. Bueno, y hoy quiero hablarle del tercero, también bien importante que lo tenga en cuenta, y es el espíritu farisaico. Farisaico o de fariseísmo, como lo quiera poner. ¿Alguien tiene activado el Waze? Bueno, póngalo en modo vuelo.
Muy bien. El espíritu farisaico o de fariseísmo, como lo quiera poner. Queridos, el espíritu de fariseísmo es el mismo que mató a Abel. ¿Recuerda la historia de Caín y Abel? Entonces ambos presentan una ofrenda delante del Señor, pero la Biblia dice que Dios se agrada de la ofrenda de Abel y no recibe la ofrenda de Caín. Caín se llena de rabia contra su hermano y lo mata. Ese es el espíritu de fariseísmo que lo lleva a matar a Abel, un inocente, digámoslo de esa manera. Es el mismo espíritu que crucificó a Jesús. No sé si usted recuerde, pero cuando Jesús fue crucificado, muchos de los que estaban ahí diciendo crucifíquenle, crucifíquenle, fueron los que vieron los milagros, los que fueron testigos del poder de Jesús, que era enviado de Dios, las sanidades, los milagros. Sin embargo, permitieron que fuera crucificado y se quedaron calladitos. Ese es el espíritu de fariseísmo, el que apedreó a Esteban, por ejemplo, o el que persiguió al apóstol Pablo. Ese espíritu, todas esas persecuciones que vivió Pablo, recuerde que estuvo en cárceles, en azotes, en naufragios, generalmente de manera injusta. Ese espíritu que lo cuestionaba, que cuestionó a Jesús delante de los romanos, es el espíritu de fariseísmo. ¿Por qué se caracteriza el espíritu de fariseísmo? Odia la gracia y ama el legalismo. Odia la gracia y ama el legalismo. Entonces, pueda que nosotros, delante de algunas iglesias un poco legalistas, seamos tibios. ¿Por qué? Porque aquí las mujeres predican, porque gracias al Señor y conforme a la palabra también nos adornamos de pronto, que usamos un aretico, que el labial, porque nos ponemos pantalón, porque nos cortamos el cabello. Entonces, para algunos eso es pecado, para nosotros es gracia. Entonces, el fariseo generalmente está mirando la ley y se queda en la ley. Va en contra, el espíritu de fariseísmo actúa en contra de la verdadera adoración, esa genuina nacida del corazón, esa que no está pendiente de la apariencia, de querer demostrar, sino una adoración nacida de un corazón agradecido o una verdadera comunión con Dios. El espíritu fariseísta va en contra de una verdadera comunión con Dios. Jesús lidió con los fariseos. Recuerden la época de Jesús, él tuvo que lidiar con los fariseos. Entonces, mire lo que dice Juan capítulo 8. Vamos a mirarlo bíblicamente, el espíritu de fariseísmo o farisaico. Jesús lidió con los fariseos. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mire cómo les dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla el enemigo, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Recuerdo que cuando mis hijos estaban, Samuel y Sergio, estaban pequeños, y con Andrés también lo he hecho, de decirle: hijo, estás faltando a la verdad, porque sé que me estás diciendo algo que no es así. Y recuerdo que especialmente Samuel me decía: no mami, y como que tratan de justificarse. Le digo: ven, espera un momentico. La Biblia dice que el padre de mentira, porque es engañador y de sí habla mentiras, es Satanás. Entonces, cuando alguien habla mentiras, no es precisamente hijo de Dios. Y les enseñé eso desde pequeñitos. Y algo que hemos tratado de hacer con Sandro es que la verdad sea muy importante, porque la mentira proviene de Satanás. Así que cuando una persona miente, no puede decir que está siendo dirigida por Dios, sino precisamente está siendo dirigida por el enemigo. Entonces recuerdo que ya iban creciendo y le decía: Samuel, eso que estás diciendo, sí mami, ya sé que la mentira es del diablo y que el padre de mentira es Satanás. Ah, bueno, entonces no es solo saberlo, sino practicarlo, ¿no? Entonces, y crecieron como con eso en la mente, de hacerles ver la mentira, porque el mundo ve la mentira como algo normal. Mentiritas piadosas, mentiritas blancas. Hay una mentirita para encubrir algo bueno.
La mentira es mentira, proviene del diablo y es dirigida por el enemigo. Entonces, mire cómo Jesús le habla a los fariseos y les dice: vuestro padre es el diablo, porque son mentirosos. Ustedes son mentirosos. Y si son mentirosos, su padre es el diablo, porque el diablo ha sido mentiroso desde el principio. Y yo digo: uy, tremendo, les habló fuerte, porque cuando Jesús se airaba, también se airaba. O sea, yo tenía una sobrinita que me decía, chiquita, me decía: tía, es que yo cuando me adoco. Y yo, ahorita me acordaba, cuando el Señor se airaba. Cuando yo me adoco, decía. Y digo yo, cuando el Señor se molestaba. ¿Y qué le molestaba a Dios? Yo veo que algo que le molestaba a Dios tremendamente es la idolatría y la mentira. Mire, la Biblia es muy fuerte y tal vez de lo que más habla fuerte es de la idolatría, pero también de la mentira. Entonces son dos cosas que le molesta a un papá, que sus hijos le digan mentiras, ¿cierto? O que uno los vea con ídolos, como inclinando su corazón al mundo, también a uno le duele y le molesta. Entonces Jesús los llamó hijos del diablo. Tremendo, ¿cierto? Hijos del diablo, o sea, el que se empieza a apartar del Señor, empieza a permitir mentiras en su corazón, empieza a llevar una doble vida. Jesús les dijo hijos del diablo, porque los fariseos se mostraban religiosos, se querían presentar espirituales, se hacían ver espirituales, pero realmente no lo eran. Realmente eran fariseos, hipócritas, falsos, dobles. Entonces Jesús les llama hasta sepulcros blanqueados. Mateo capítulo 23, y voy a pedirle que deje su Biblia abierta ahí en Mateo capítulo 23. Yo le animo a que todos tengan su Biblia en físico, tenga su Biblia que le pueda escribir, que la resalte, que no sé, es como tan importante. Sé que es más práctico tal vez el celular, pero lindo que tenga su Biblia personal. Mateo 23, verso 27. La semana que viene vamos a hacer el pedido de las Biblias, por si alguno está diciendo: sí, pero es que aquí tampoco hay, es porque se acabaron. Entonces vamos a hacer el pedido con las sociedades bíblicas para que podamos tener aquí las versiones de las Biblias, especialmente la Reina Valera. Mateo 23, 27, mire lo que dice. Mire cómo les habla Jesús a los fariseos. Y les dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa? Maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Tremendo, ¿cierto? ¿Qué tal si mira al que tiene a su lado y le dice: Dios nos guarde? ¿Cierto? De ser como los fariseos. Porque dice la Biblia, ¿sabe cómo les dice Jesús? Maestros de la ley religiosa. ¿Y cuántos aquí somos maestros de la palabra? La gran mayoría, ¿cierto? Todo el que enseña a otros es maestro de la palabra. Pero el Señor se lo dice de una manera fuerte: maestros de la ley religiosa. O sea, porque ellos eran religiosos. Y fariseos hipócritas. Tremendo. ¿Por qué? Imagínense, eran los que enseñaban la ley de Dios. Ellos sabían casi de memoria el Pentateuco, que eran los 5 libros que Moisés les había enseñado, los libros de la ley. Y ellos la sabían casi de memoria. ¿Sabe que cuando uno conoce a los judíos, ellos aprenden el Pentateuco especialmente de memoria? Y lo están repitiendo. Ellos tienen el Pentateuco en un librito pequeñito, escrito en hebreo, y lo van leyendo en el bus, en la calle, por todo lugar, van asintiendo con la cabeza. Usted conoce a un judío porque generalmente con la cabeza ellos están diciendo amén, así sea, con su cabeza. Y están asintiendo lo que el Pentateuco, que es la ley, dice. Estos fariseos enseñaban en las sinagogas la ley. Eran los que se sentaban y enseñaban y la repetían y la memorizaban. Pero ¿sabe? Terminaron convirtiéndose en religiosos, en personas que enseñaban la palabra de Dios, pero por dentro tenían toda clase de impurezas.
pero por dentro no eran realmente personas espirituales. Fariseos, falsos, hipócritas, como lo llama la palabra. Y el Señor los compara con sepulcros. Eso me parece duro. Sepulcros blanqueados. Cuando se muere una persona, hay algunos que tienen por costumbre ir a limpiar la bóveda, o ¿cómo se llama la cosita? La lápida, eso. Y la limpian y la brillan como sepulcros blanqueados. Y le ponen flores y la adornan. Y si las letricas están en doradito, las brillan con un líquido especial. ¿No? Porque quieren como, no sé, como honrar al muerto, ¿será? No sé, eso yo nunca lo entendí ni en la iglesia tradicional. Como honrar al muerto, no sé, recordarle que como si estuviera ahí. Pero como dice la Biblia, así Jesús veía a los fariseos, que quieren brillar y limpiar y demostrar por fuera, cuando por dentro de eso hay una cantidad de huesos de muerto e impurezas, hasta gusanos, ¿cierto? Y los compara con eso, sepulcros blanqueados. O sea, fuerte la comparación. O sea, les dice, ustedes viven de apariencias, ustedes se demuestran ser religiosos, pero realmente no son espirituales. Y yo digo, queridos cristianos, hermanos y seguidores de Cristo, nos toca cuidarnos del espíritu de fariseísmo, porque cuando va pasando el tiempo, usted y yo corremos el riesgo de volvernos religiosos. Y Dios abomina la religión. Dios ama el estilo de vida conforme a su palabra y a su voluntad, mas no las religiones, porque las religiones tienen que ver con el espíritu de fariseísmo, que es demostrarse santo, demostrarse puro, demostrarse espiritual, pero sin realmente serlo. Ese es el espíritu de fariseísmo. Entonces, ¿cómo lo llamó el Señor? Tumbas blanqueadas, hipócritas, maestros de la ley religiosa. Fuerte. ¿Por qué? Porque cometieron muchos errores e hicieron tropezar a muchos. Quien tiene el espíritu de fariseísmo, así como el espíritu de Jezabel, así como el espíritu de Absalón, ama ser alabado en la iglesia, ama ser tenido en cuenta. Queridos, aman más la posición que tienen dentro de la iglesia que a la iglesia y a los miembros de su ministerio. Y en eso nos toca cuidarnos, porque nosotros tenemos una preciosa visión en esta iglesia. Pero el corazón del verdadero cristiano tiene que estar siempre en Cristo. O sea, nuestra pasión, nuestro primer amor, el motivo por el que hacemos una célula, el motivo por el que ganamos almas, el motivo por el que dirigimos X o Y cosas en las que el Señor nos ha puesto por misericordia y gracia, es porque amamos a Cristo, es porque amamos su obra, no porque amamos únicamente un lugar. Porque cuando tenemos la oportunidad de tener un lugar, corremos el riesgo de empezar a amar más el lugar que al Dios del lugar. Podemos correr el riesgo de amar más el lugar de coordinador o de 12 o de esto o de lo otro que realmente al Dios de la obra. Y ahí tenemos que tener cuidado, porque puede empezar a entrar un espíritu de fariseísmo sin que nos demos cuenta. Queridos, esta visión es espectacular, pero hay un Dios de esta visión y ese Dios está por encima de todo. Entonces, eso tenemos que cuidarlo mucho en nuestro corazón. El Dios de la obra, Él es el que hace que ganemos almas, que hagamos células, que corramos la carrera, que busquemos ser mejores salmistas, en protocolo, mejores padres, mejores en todas las áreas, por Dios y para Dios, ¿cierto? Eso hace que el Señor nos tenga por fieles y nos ponga en un ministerio. Dice la Biblia que el Señor nos tuvo por fieles, así que si usted tiene discípulos, pues el Señor lo ha tenido por fiel, porque no le hubiera confiado discípulos si no hubiera visto lealtad en su corazón con todos sus errores, que todos los tenemos. Entonces, si no tiene discípulos y ha pasado el tiempo y sigue sin discípulos, examine su corazón. Si ha entrado fariseísmo y usted se dedicó a ser juez en la iglesia, se dedicó a ser religioso en la iglesia, se dedicó a criticar lo que otros hacen, a criticar, por ejemplo, la visión, y no está siendo ese obrero aprobado. También tiene que revisar eso, porque puede haber entrado un espíritu de fariseísmo que le está llevando a decir, es que tal cosa, es que yo prefiero no ser líder porque entonces mire tal cosa y mire el de aquí, conmigo no han sido buenos, y empieza a juzgar.
Y ese espíritu de juicio es el espíritu del fariseo. El espíritu del legalismo es el espíritu del fariseo. El espíritu que cuestiona la gracia es el espíritu del fariseo. Entonces ahí es donde nos toca realmente cuidar nuestro corazón. Que no estemos imponiendo nuestras leyes o nuestra manera o nuestro pensamiento sobre la ley de Dios. Nuestras leyes o tradiciones sobre las cosas del reino. Eso es un espíritu que nos toca cuidar, queridos. Verso 23. Es que he estado estudiando este espíritu, mire. Verso 23, vamos a estar leyendo algunos versos. ¿Qué aflicción les espera? Dice Jesús a los fariseos. Maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas. Mire lo que les dice, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Y qué importante es esto? El que ha permitido que entre un espíritu legalista, generalmente tiene en cuenta el diezmo porque es maestro, sabe y conoce la palabra, por eso el Señor nos habla a todos nosotros, pero a veces en la casa sí es bien tacañito. A veces con los hijos bien tacañito. Fiel con sus diezmos porque sabe que del Señor recibirá. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde, dice la palabra, porque como la conoce, sabe que le conviene diezmar, sabe que la ley lo dice, sabe que Dios nos ha invitado a hacerlo y en obediencia lo hace, pero en la casa no bendice a su esposa o no bendice a sus hijos. Hay ausencia, hay hijos que le tienen miedo a los papás de pedirle lo que necesitan. No dice que el papá salga con 3 piedras en la mano a tratarlos mal. O de pronto lo mismo la mamá. Yo recuerdo una señora que me decía: pastora, yo crecí con ausencia de todas las cosas. Y yo recuerdo que mi mamá nos dijo: de una vez les voy a decir una cosa, cuando salgamos no pidan porque no hay. Y siempre que salgamos no pidan absolutamente nada porque no hay. Entonces en mi mente yo me grabé: no hay. Y nunca pedía nada. Y tenía ausencia de muchas cosas, pero nunca pedí porque yo recibí eso desde chiquita. Y yo decía: wow. Son como marcas que a veces los papás, sin darnos cuenta, ponemos sobre los hijos, trayendo a su vida también ruina, escasez, argumentos y demás. El espíritu fariseísta es ese: vive pensando en que tiene que cumplir con la ley, tiene que cumplir con la dirección y el mandato de Dios, pero no es generoso con las demás, no es generoso con su familia. Falta la misericordia, falta a la justicia y falta a la fe. Falta la misericordia porque es cumplidor de la voluntad de Dios con sus diezmos y sus ofrendas, pero no es misericordioso con el prójimo que tiene cerca. Es cumplidor con las cosas del reino, pero no es justo con las personas que trabajan con él. No es justo a veces con sus propios hijos o con su propia casa. Le falta la fe para creer en las cosas buenas que Dios va a hacer. Y a veces se nos entra ese espíritu de fariseísmo. Y no debe ser así, porque eso termina siendo religiosidad. ¿Sabe que el propósito del enemigo es convertir al cristiano en un religioso? Ese es el espíritu de fariseísmo. Quiere convertir al cristiano en un religioso, que usted diga: ay, verdad que hoy es domingo y si no voy el líder me llama. Eso es entrar en religiosidad. Queridos, porque usted tiene que tener claro que usted tiene una cita con el Rey el día de su servicio, que Él pone mesa delante de usted y hay un lugar puesto con cubiertos, con plato y con la mejor presentación para que usted se siente a la mesa. Y esa mesa la prepara el Señor. Si usted no viene, se lo pierde. No es que el líder dijo que si el líder me va a llamar. El líder es usado por Dios y por misericordia de Dios le echa la llamadita: no te vi hoy, pasó algo, ay, amanecí indispuesto. Algunos viven de indisposiciones. Indispuesto. Entonces no vine porque amanecí indispuesto. Entonces digo yo: pues el líder sí vino y recibió la bendición. Entonces no se trata de cumplirle al hombre, queridos, porque eso es espíritu de fariseísmo. Se trata de ser leales con Dios.
Si Dios me llamó es porque yo hallé gracia delante de sus ojos, a mí es al que me conviene estar delante de Él. Por eso estamos en la iglesia. Entonces, que Dios nos guarde de ese espíritu de fariseísmo que a veces quiere entrar en el liderazgo, que a veces quiere entrar a hacernos ver algunas cosas con buenos ojos y otras no tanto. Aquellos que se sientan a juzgar, aquellos que de pronto ni siquiera son líderes, pero se sienten con el derecho de juzgar a los líderes. Digo yo, qué feo eso, porque cuando uno es líder, es como cuando uno es mamá, ¿cierto? Cuando uno es hijo, decía, ay, mi mamá debió haber hecho, ay, mi mamá tan boba, ay, mi mamá no sé qué, y uno critica a la mamá. Pero cuando uno ya tiene hijos, deja de criticar a la mamá y la entiende. ¿Cierto que sí? Eso pasa. Como que uno dice, ay, cuando la mamá decía, ay, ustedes si no me visitan y esto. Y cuando uno ya tiene sus propios hijos, pues también quiere lo mismo. Que los hijos estén ahí, que lo visiten, pasar tiempo con ellos. Le digo a mi hijo, Sergio, dame muchos besitos y acompáñame mucho porque no te quedan tantos años aquí en la casa. Entonces me dice, ma, muy pocos. Y le digo, no, tampoco tan pocos. Pero aprovechame. Y lo molesto. Porque digo, efectivamente los hijos un día van a partir. Entonces, queridos, el espíritu fariseísta nos lleva a ser religiosos. Y que Dios nos guarde de la religiosidad, porque el Señor abomina la religiosidad. Dios quiere es una vida de corazón. Que si usted va a alabar, alabe de corazón. Que si usted le va a cantar, cántele de corazón. Que si usted va a hacer su célula, va a tener almas, va a dirigir personas, hágalo con su corazón para Dios, para engrandecer el reino. Por eso es que hacemos las cosas. Entonces, que otro le dé un empujoncito y le ayude a tener claro el llamado, bueno, gloria a Dios. Eso es misericordia de Dios. Los fariseos hacen parte del grupo de los religiosos en la iglesia, los súper espirituales. Acuérdense que hay los grupos que se unen con Jezabel, los absalones, pero también hay los fariseos. Gracias al Señor en Misión Carismática no, es en otras, en esta no. Pero hay algunos que se unen al grupo de los religiosos de la iglesia. Generalmente son los que viven cuestionando las direcciones, al líder, las cosas que se dicen, porque ellos se creen más espirituales. Entonces son dominados por la crítica y el juicio. El que tiene espíritu de fariseísmo generalmente está juzgando, generalmente está cuestionando, está sentado analizando, está mirando el reloj. El pastor se está pasando. Y le dice a la esposa, el pastor se está pasando, ¿cierto? O la esposa le dice al esposo, la pastora la tomó el espíritu. ¿Sí? Y empiezan como están pendientes del horario más que del mover del Señor. Están pendientes de las cosas rígidas más que de la unción del Espíritu Santo. Están pendientes más del modo en que el líder dijo más que lo que el líder dijo. Están pendientes más en la forma y menos en el contenido. Ese es el que tiene espíritu de fariseo. Verso 15. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor o discípulo y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. Uy, ¿cómo la ven? Se lo leí en la Nueva Traducción Viviente. ¿Cierto? La otra versión dice, bueno, porque corren mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Tremendo. O sea, le está hablando a los líderes de la iglesia. ¿Por qué? Porque les dice, hacen todo lo que sea por ganarse un discípulo. Pero luego de que se han ganado el discípulo, con su mal testimonio, lo convierten en un hijo del diablo peor que ustedes. Uy, no, qué regaño. Digo yo, tremendo. ¿Cuánto nos cuesta ganar un alma, queridos? No es tan fácil, uno ora, ayuna, uno lo visita, lo llama, uno trata de hacer muchas cosas para que se convierta al Señor. Pero lo feo es que a veces cuando llega a la vida en Cristo, escucha al líder, al que lo ganó, hablar mal de la iglesia, hablar mal del líder, hablar mal del pastor, hablar de ciertas cosas. Eso es falta de sensatez, eso es falta de sabiduría, eso es convertir al discípulo, sacarlo de la iglesia y volverlo peor de lo que era antes, porque ya se va con muchas cargas contra la iglesia, se va con muchas cargas contra Dios. ¿Quién se las puso? El mismo que lo invitó.
Así que cuidado, porque Dios nos llamó a ganar almas, no a criticar a nadie, no a juzgar a nadie, no a señalar a nadie. Olvídese, el Señor no nos puso por jueces en la iglesia. Dios nos puso a escuchar su palabra y a esforzarnos usted y yo en vivir conforme a esa palabra. Dios no nos llamó a juzgar a nadie, ni a criticar a nadie, ni a señalar a nadie, porque no somos jueces. El único juez es Dios, y Él es juez justo, y Él sí sabe juzgar como a cada uno tiene que castigarnos y disciplinarnos o premiarnos. Dios lo sabe, porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Entonces ese sí que nos juzga a cada uno conforme a nuestras obras, y recibimos la consecuencia de nuestros actos y decisiones. Pero Él es Dios justo, nosotros no. ¿Qué nos compete a nosotros? Algo no me llamó la atención, algo no me gustó. Bueno, Señor, aquí te lo entrego. Retenga lo bueno, deseche lo malo. Eso es lo que uno hace en la vida en Cristo. Pase la hoja, extienda misericordia y siga. Acuérdese lo que dice la palabra. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, como hermanos en la fe. En cuanto a honra. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Pues resguardarnos, protegernos, decirnos con amor las cosas, tenernos paciencia, soportarnos en amor, con amor fraternal, dice la palabra, y no como jueces implacables. Ese es un espíritu de fariseísmo. Se fingen súper espirituales, pero ¿sabe qué característica tiene el que tiene espíritu de fariseísmo? No se deja corregir, porque como él es más espiritual que todos, él le sobra la corrección. Al que tiene espíritu de fariseísmo le sobra la corrección, difícilmente recibe el consejo. Así que, querido, si usted sabe que le cuesta que le digan las cosas, que no le gusta recibir, examínese. Que no reconoce, que le cuesta pedir perdón, examínese. Pídale perdón al Señor, renuncie a todo espíritu de fariseísmo, porque no está bien. ¿Sabe? Una característica de una persona mansa y humilde es que se deja corregir. El cristiano se deja corregir. Yo creo que desde que llegué a esta iglesia, pues ¿qué ha hecho el Señor sino a través de líderes y pastores decirme lo que hago bien y lo que no hago bien? Lo que hago bien y lo que tengo que mejorar. Cómo ser mejor mamá, cómo ser mejor esposa, cómo ser mejor cristiana, pastora. Corrija una cosa, corrija la otra. El Señor no lo ha dicho y nos lo sigue diciendo constantemente. Aprendo hasta de mis discípulas, todo el tiempo. Nos corregimos y retroalimentamos. Entonces, queridos, qué importante dejarnos corregir. El que no se deja corregir tiene que examinar su corazón. Se ha dejado entrar un espíritu de fariseísmo. Entonces cree que no necesita, cree que el líder está equivocado, cree que la mamá está equivocada, el papá está equivocado, todos están equivocados porque usted se siente más espiritual que los demás. Ese es un espíritu de religiosidad. Verso 25. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Esos que se muestran muy espirituales. Se vienen lindos a la iglesia, así como estamos hoy todos perfumados, súper bien peinaditos, todos arreglados, pero en la casa, ¡wow! El ogro, Hulk, se transforma, sale el hombre verde. Los hijos conocen más al hombre verde que al que viene aquí a la iglesia. Eso es un espíritu de religiosidad. Como tú eres aquí en la iglesia, debe ser en tu casa. Como tú eres aquí en la iglesia, debe ser con tus hijos. Seguramente que los discípulos conocen las cosas que no están tan bien, pues sí, pero es la verdad y vamos en mejora, en el nombre de Jesús. Entonces, no se quiera mostrar y aparentar una cosa que usted no es, porque eso es un espíritu de religiosidad. Ahora, obviamente, esfuércese por mejorar, claro, eso es conforme a la palabra. Y no iba pendiente tanto como de la regla estricta, sino de ser mejor. Esfuércese. Dios no vive mirando como lo de fuera, sino lo de dentro. Eso es lo que Dios ve. ¿Sabe qué hacían los fariseos? Buscaban las primeras sillas en las sinagogas. Ponían cara larga cuando ayunaban, para que todos se enteraran. Los de la primera fila me miran. No, es que aquí estamos organizados por ministerios. Pero los fariseos sí buscaban las primeras filas y ponían cara larga
para que todos se dieran cuenta que estaban ayunando y les preguntaran. Entonces se mostraran súper religiosos. Cuando uno ayune, preferiblemente que nadie se entere, porque el ayuno es con Dios, a no ser que lo ofrezcan como ministerio o que alguien te lo haya puesto, pero de resto el ayuno debe ser con Dios. ¿Qué tal si usted se propone ayunar una vez a la semana? ¿Será que tenemos cositas que mejorar? ¿Qué tal si se propone con Dios, no conmigo ni con su líder, con Dios, ayunar una vez a la semana, al menos una vez a la semana, para que pueda dejar ese mal hábito que tiene, para que pueda menguar con ese mal carácter que no se lo aguanta sin usted mismo? Recuerdo que un señor en el encuentro de hombres, le estaba yo hablando de las mujeres. Mire, es que a las mujeres hay que tenerles paciencia. Yo en el encuentro de hombres, Sandro me invitó a dar una charla y les decía yo, hay que tenerles paciencia, mire, las mujeres somos frágiles, tal cosa. Y uno levanta la mano y me dice, es que ustedes no se entienden ni ustedes mismas. Y yo, ese señor lo dijo así como de todo su corazón duro. Y yo dije dentro de mí, a veces sí. Nos toca trabajar en eso, queridas mujeres también. Termina el Señor diciéndoles en el verso 33, serpientes, a los fariseos, no a nosotros, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Tenga claro que con Dios somos o no somos. Dijo el Señor, los que no están conmigo, están contra mí. Y los que conmigo no recogen, ¿de qué grupo quiere ser, querido hermano? Roguémosle al Señor que nos ayude a renunciar a todo fariseísmo, porque ya somos cristianos. Entonces ahora lo que nos toca es cuidarnos de esos 5 enemigos, que no se nos entren al corazón, a la casa, a la nación, pero especialmente a la iglesia. Y en eso usted y yo somos atalayas. Guardemos nuestra iglesia, empecemos por nosotros mismos. Así que vamos a renunciar a todo espíritu de fariseísmo en el nombre de Jesús, amén. Puestos en pie, por favor. Las personas nuevas vengan aquí adelante. Si tenemos invitados nuevos, déjenme orar hoy por los nuevos. ¿Tenemos algún invitado nuevo? A ver su mano en alto, alguien que venga por primera vez, para darle un saludo de bienvenida, hacer una oración. Bueno, si tenemos algún invitado nuevo, venga aquí adelante, por favor. Muy bien, iglesia, levante sus manos y oremos al Señor. Aún aquí tenemos una invitada, bienvenida hasta aquí, por favor. Muy bien, bienvenidos. Mire, resultaron más. Siempre pasa el primero y pasa el resto. Muy bien, bienvenida. Sabe que digo que qué lindo el mensaje hoy, que habla de esas como religiosidad y falsedad que hay a veces en nuestro corazón. Nos pasa mucho. Bienvenida, bienvenidas. Y es que nos fingimos religiosos y a veces uno llevaba una vida en que uno creía que mejor estaba súper bien con Dios, pero con el paso del tiempo se da cuenta que no, y que le falta mucho. Esta es una bonita oportunidad para que ustedes empiecen a caminar con Dios, para que empiecen a hacerlo de una manera diferente, más bien, como sin religiosidad, de verdad. La Biblia dice que el Señor está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, o sea, gente sincera. En eso no hay tantos, que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, pero uno tiene que esforzarse por ser de ese grupo. Así de que les doy la bienvenida. Voy a invitarles a hacer una oración, que podamos invitar hoy a Jesús a entrar en nuestro corazón y que Dios permita y a partir de ahora puedan empezar a conocerle de una manera especial. Amén. Ponga su mano derecha en el corazón y repita después de mí: Señor Jesús, reconozco que así como los fariseos me he equivocado muchas veces. Tal vez he llevado religiosidad en mi vida, tal vez he mentido, he sido falso, hipócrita, he pecado, pero quiero cambiar. Quiero sacar todo espíritu de fariseísmo de mi corazón y tener una relación personal contigo. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor. Quiero que seas mi Salvador a partir de ahora y que escribas mi nombre en el libro de la ley. Conocerte de una manera especial y caminar contigo. Te lo pido, Padre, ayúdame en Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia le da el saludo de bienvenida a estos hermanos. Qué bueno. Qué bueno. Son nuestros invitados especiales. Aquí está Sergio. Wow.
Y aquí está Edison, gloria a Dios, que quieren compartir 2 minuticos de su tiempo con ustedes. Así que las personas que les invitaron les van a esperar. Sigan por aquí rápidamente, por favor. O bueno, sigan por acá, está Edison. Y les vamos a tomar 2 minutos de su tiempo para darles un saludo de bienvenida. Iglesia, levante sus manos al cielo. Padre, quebranto en el nombre de Jesús todo espíritu de fariseísmo en la iglesia, en cada familia aquí representada, en el nombre poderoso de Jesús. Toda falsedad de nuestros corazones, toda religiosidad que nos lleve a querer aparentar, a demostrarnos espirituales sin realmente serlo, hoy te pido que sea desarraigado. Absorbe, Señor, con tu preciosa sangre todo espíritu de fariseísmo, de hipocresía, toda deslealtad de nuestro corazón, todo deseo de aparentar, toda mentira, todo engaño de nuestro corazón, todo deseo de agradar al hombre, todo deseo de apariencia, de figurar, de buscar lugar sin realmente amar al Dios del lugar, hoy sea quebrantado de nuestros corazones en el nombre de Jesús. Mantenga sus manos en alto y dígale: quiero buscarte y adorarte en espíritu y en verdad. Quiero llevar una vida espiritual. ¿Sabe? Anhélelo ahí con su corazón, anhélelo. Dígale: Señor, quiero ser esa persona espiritual, realmente espiritual, que es una. ¿Sabe? La Biblia dice: ¿quién podrá morar en el monte santo? Decía David al Señor. Y Dios le dijo: el que vive en integridad y hace justicia. Y ser íntegro es ser uno delante de Dios y de los hombres. ¿Qué tal si le dices hoy al Señor: yo quiero ser íntegro, Señor? Quiero ser uno en todo lugar y demostrarte a ti y reflejarte a ti y ser mejor, el mejor embajador de Cristo que haya aquí en mi ciudad, en mi barrio, en la empresa donde trabajo, en el lugar en donde estoy, con mi prójimo. Levante sus manos en alto y dígale: pero especialmente con mi familia, especialmente con mis hijos, con mi papá o mi mamá, especialmente con mis hermanos, con mi familia, con la que vivo. A ellos especialmente quiero reflejarte a ti. Saca todo fariseísmo de mi corazón, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios es bueno. Entonces, ¿cuántos van a venir a esa velada? Vamos a programar la fecha, vamos a hacer ese tiempo especial. Una feliz tarde para todos, una semana muy bendecida. Dios les guarde.